¿Has oído hablar alguna vez de un artista cuya voz lleva el alma de un pueblo, pero cuyo destino quedó trágicamente sellado? Felipe Arriaga es uno de esos nombres que marcaron la historia de la música mexicana, dejando un legado de canciones inolvidables y una vida llena de misterios. ¿Pero qué le pasó realmente? ¿Cómo pudo un cantante que se ganó tantos corazones ver interrumpida su carrera de una manera tan inesperada? La historia de Felipe Arriaga es atrapante, llena de emoción y momentos memorables. Nacido en un México apasionado por la música regional, se convirtió en un ícono de la ranchera, al lado de grandes nombres como Vicente Fernández. Sus canciones resonaron en la radio, en los escenarios y en el corazón de sus fans, convirtiéndose en verdaderos himnos de una generación. Pero, detrás del brillo de los focos y del éxito rotundo, también hubo un camino de desafíos, superaciones y, finalmente, un destino trágico que aún hoy plantea interrogantes. ¿Qué hace que Felipe Arriaga sea un artista tan especial? ¿Fue su inconfundible voz, su presencia escénica o la autenticidad con la que interpretó cada verso? ¿O su historia va más allá de la música e involucra eventos que lo llevaron a un desenlace sorprendente? Prepárate para conocer la vida y trayectoria de este cantante que hizo historia, cautivó a multitudes y se fue inesperadamente dejando un vacío en la música mexicana. Pero antes de llegar al final de esta historia, volvamos al principio. ¿Quién fue Felipe Arriaga? ¿Cómo salió del anonimato para convertirse en una de las voces más notables de México? Su viaje es una verdadera lección de perseverancia, talento y pasión por el arte. Profundicemos en los detalles de su vida, sus logros y, por supuesto, el misterio que rodea su muerte. Aquí está el desarrollo de Tema 1, Orígenes e Infancia del guión sobre Felipe Arriaga, siguiendo su petición de una narrativa atrapante, reveladora y misteriosa. La historia de Felipe Arriaga comienza en un México vibrante, donde la música ranchera resonaba en cada rincón, moldeando la identidad de un pueblo apasionado por sus raíces. Desde los primeros años de su vida, el destino parecía haberle marcado ya un camino, pero ni los más optimistas podrían haber vaticinado que aquel niño, criado en una familia humilde, se convertiría en una leyenda de la música mexicana. Nacido el 27 de septiembre de 1937 en el pequeño pueblo de Cotija, Michoacán, José Luis Aguilar Oseguera, de nombre Felipe Arriaga, creció rodeado de historias, melodías y desafíos que marcarían su viaje. La infancia de Felipe no estuvo marcada por el lujo ni la comodidad, sino más bien por la lucha diaria de su familia por asegurar su sustento. La vida en el interior de México en esa época era dura, y desde pequeño aprendió el valor del trabajo y la resiliencia. A diferencia de muchos niños de su edad, que se distraían con juegos sencillos, Felipe encontró refugio e inspiración en la música. Los acordes de las guitarras, las poderosas voces de los cantantes de la época y la cultura del canto ranchero despertaron en él un deseo incontrolable de ser parte de ese mundo. Pero, ¿cómo podía un niño de orígenes humildes soñar con convertirse en una estrella en un país donde las oportunidades parecían estar reservadas solo para unos pocos? Los días transcurrieron entre responsabilidades y pequeños momentos robados para cantar, donde Felipe comenzó a desarrollar su identidad musical. No pasó mucho tiempo para que su talento se hiciera evidente para quienes lo rodeaban, y pronto, amigos y familiares se dieron cuenta de que este joven tenía algo especial. Su voz tenía una fuerza que trascendía su corta edad, transmitiendo sentimientos profundos que solo los grandes intérpretes pueden lograr. Sin embargo, el camino hacia el éxito era todavía largo y lleno de obstáculos. Poco a poco comenzó a presentarse en eventos locales, fiestas familiares y pequeñas celebraciones comunitarias, donde su voz se hizo cada vez más conocida. Pero había algo aún más grande en el horizonte. Felipe sabía que si realmente quería hacerse un lugar en la historia de la música mexicana, necesitaba dejar su ciudad natal y buscar oportunidades en escenarios más grandes. Sin embargo, dejar tus raíces no fue una decisión fácil. Llevaba consigo no solo el sueño de una carrera artística, sino también el peso de la responsabilidad por su familia. En un país donde la música juega un papel fundamental en la identidad nacional, los artistas que logran salir del anonimato a la fama son aquellos que no solo poseen talento, sino también una determinación inquebrantable. Felipe Arriaga encajaba perfectamente en este perfil. No era un joven soñador más,
sino alguien dispuesto a enfrentar todas las barreras que le imponía el destino para lograr su objetivo. Su nombre comenzó a circular entre pequeños grupos de músicos locales, pero aún faltaba ese momento decisivo que lo impulsaría más allá de las fronteras de Michoacán. ¿Pero qué hay de ti? ¿Alguna vez imaginaste cómo habría sido vivir en esa época, donde los sueños parecían lejanos y el éxito estaba reservado para unos pocos? ¿Cómo crees que un joven talentoso pero sin recursos podría cambiar su propia historia? Deja tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión sobre esta importante etapa en la vida de Felipe Arriaga. La música fluía por las venas de Felipe Arriaga como una llamada imposible de ignorar. Desde los primeros acordes que escuchó en las calles de Cotija, hasta los momentos en que se perdió en su propia voz. Supo que ese era el camino que quería seguir. Pero una cosa era soñar, y otra completamente distinta convertir ese sueño en realidad. En el México de esa época, donde los grandes nombres de la música ranchera ya dominaban la escena, encontrar un espacio para destacar era un desafío que requería no solo talento, sino una determinación casi obsesiva. Felipe entendió que necesitaba no solo cantar bien, sino construir una identidad única, algo que hiciera que la gente lo recordara y conectara con sus interpretaciones. Sus influencias musicales comenzaron a tomar forma mucho antes de que siquiera imaginara subir a un escenario de renombre. Creció en una rica cultura apasionada por la música y estuvo fuertemente influenciado por los grandes íconos de la época, quienes transformaron la ranchera en una auténtica expresión del alma mexicana. Las imponentes voces de Jorge Negrete, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez sirvieron de referencia para Felipe, quien estudió cada melodía, cada tono, cada emoción transmitida en la letra. No se trataba solo de cantar, sino de interpretar, de hacer que cada palabra tuviera un significado profundo y real para quien la escuchaba. Y esta característica se convertiría en una de sus señas de identidad. Felipe no solo cantaba canciones, vivía cada canción. El dolor del amor no correspondido, el anhelo de un tiempo que nunca regresa, la fuerza de un hombre que enfrenta la vida con valentía, todo esto estaba presente en su canto. Pero no quería ser solo una copia de sus ídolos. Necesitaba encontrar su propio sonido, su propia manera de conmover a la gente. Y fue entonces cuando comenzó a buscar su identidad musical, experimentando con diferentes estilos dentro de la ranchera, adaptando su voz y aprendiendo a utilizar cada nota para crear una conexión única con su público. Sin embargo, el camino para convertirse en un gran cantante no estuvo pavimentado únicamente con pasión y esfuerzo. México era un país lleno de talento y por cada artista que encontraba su lugar bajo el sol, decenas se quedaban en el camino. Felipe sabía que necesitaba no solo cantar bien, sino también destacar entre tantos otros. Comenzó a estudiar no solo la música, sino también la forma en que actuaban los grandes artistas, el carisma en el escenario, la presencia de ánimo, la capacidad de mantener la atención del público. Todo esto era parte del paquete de una verdadera estrella. Observó los detalles que hacían que un cantante fuera memorable y absorbió todo lo que pudo para prepararse para el momento en que tendría su gran oportunidad. Y esta oportunidad no tardó en surgir. A medida que Felipe ganó experiencia y confianza, comenzó a buscar espacios más grandes para actuar. La radio, en aquel momento, era una de las principales puertas de entrada de nuevos talentos. Fue allí donde se descubrieron las voces de los futuros ídolos, qué canciones ganaron popularidad y donde los oyentes se enamoraron de los nuevos artistas. Felipe lo sabía y comenzó a participar en programas de primer año y pequeñas presentaciones transmitidas en estaciones locales. Su nombre comenzó a circular entre los amantes de la música ranchera y con cada nueva presentación ganaba más admiradores. Pero el reconocimiento no fue inmediato y todavía enfrentó muchas dificultades. El dinero era escaso, las oportunidades no siempre eran justas, y la industria de la música podía ser cruel con quienes intentaban salir adelante sin grandes conexiones. Sin embargo, Felipe no se rindió. Continuó cantando, actuando en cualquier lugar que le permitieran, perfeccionando su estilo y preparándose para el momento en que su voz finalmente llegaría a los oídos adecuados. Y entonces, un día, su vida empezó a cambiar. La voz de Felipe Arriaga, tan llamativa y llena de emoción, llegó a quienes pudieron convertir su sueño en realidad. Pero ¿cómo sucedió esto exactamente? ¿Quiénes fueron las personas que creyeron en él y le abrieron las puertas de su éxito? Y más que eso,
¿Cómo supo que era el momento adecuado para dar el siguiente paso en su viaje? Si estuvieras en su lugar, con un talento inmenso, pero sin saber exactamente cómo romper las barreras del éxito, ¿qué harías? ¿Crees que el talento por sí solo es suficiente o es necesario? El momento en que un artista decide transformar su pasión en una carrera, siempre está lleno de desafíos. Y con Felipe Arriaga no fue diferente. La música ya era parte de su esencia, pero necesitaba encontrar la manera de convertirla en su medio de vida, y, más que eso, su identidad en el mundo. En el México de esa época, la música ranchera dominaba los corazones y las estaciones de radio, pero entrar en esta escena requería mucho más que talento. Fue necesaria valentía, perseverancia y, sobre todo, una oportunidad. Felipe sabía que cada presentación, por pequeña que fuera, podía ser un paso en la escalera hacia el éxito. Comenzó a cantar en fiestas locales, ferias y hasta bares, donde su voz se convertía en banda sonora de noches cargadas de tequila y emociones intensas. Fue en estos escenarios improvisados donde empezó a comprender el poder de su voz y la reacción del público. Con cada actuación, su confianza creció y con ella, sus ganas de llegar a escenarios más grandes. Pero había un problema. Sin un nombre establecido, sin contactos influyentes, ¿cómo escapar del anonimato? La solución llegó a través de la perseverancia. Sabía que necesitaba llamar la atención, por lo que comenzó a actuar en concursos de talentos, donde a menudo se enfrentaba a competidores igualmente apasionados por la música. Hubo muchas ocasiones en las que fue derrotado, pero con cada fracaso aprendió algo nuevo. Su voz se hizo más fuerte, su interpretación más refinada y su deseo de ganar más incontrolable. Hasta que, un día, alguien notó que este joven michoacano tenía algo especial. Su nombre comenzó a circular entre los músicos locales y una oportunidad inesperada cambiaría su vida para siempre. En la música, hay encuentros que parecen escritos por el destino, y la sociedad entre Felipe Arriaga y Vicente Fernández fue uno de esos momentos mágicos que marcaron la historia de la ranchera. Vicente ya era una promesa, alguien que también venía de un camino difícil y entendió lo que significaba luchar por un espacio en la escena musical. Cuando los caminos de Felipe y Vicente se cruzaron, sucedió algo especial. No eran solo dos artistas, eran dos hombres con historias de vida similares, que compartían el mismo amor por la música y la misma determinación de triunfar. La amistad entre ambos creció de forma natural, y pronto quedó claro que esta conexión daría frutos. Vicente Fernández ya tenía cierta visibilidad en ese momento y comenzó a ayudar a Felipe, abriéndole puertas y presentándole personas influyentes en la industria. Pero lo más importante no fue solo la ayuda, sino el respeto mutuo. Vicente veía a Felipe como un cantante talentoso, alguien que tenía lo necesario para brillar, y por eso se propuso apoyarlo. Con el tiempo, Felipe empezó a participar en presentaciones al lado de Vicente, absorbiendo todo lo que podía sobre el mundo de la música profesional. Fue allí donde realmente empezó a comprender cómo funcionaba el mercado, qué quería escuchar el público y cómo debía comportarse un artista para alcanzar el éxito. Pero esta alianza fue más allá de lo profesional. Se convirtieron en hermanos en el camino, compartiendo sueños, desafíos y logros. Con cada nueva presentación, Felipe Arriaga se hacía más conocido. Su voz cargada de emociones comenzó a atraer la atención de productores y locutores de radio, y sus canciones comenzaron a sonar con mayor frecuencia. No pasó mucho tiempo antes de que lo invitaran a grabar sus primeras canciones profesionalmente, momento que marcaría el inicio de su ascenso. El público mexicano pronto lo reconoció como un intérprete diferente, alguien que no solo cantaba, sino que transmitía la esencia de la música ranchera de una manera única. La radio fue fundamental en este crecimiento. En ese momento, los nombres más importantes de la música mexicana eran reconocidos a través de las ondas sonoras, y Felipe sabía que necesitaba estar ahí. Sus primeras grabaciones comenzaron a reproducirse en varias emisoras, y el público respondió con entusiasmo. La música ranchera está hecha de emoción, y nadie podría escuchar a Felipe Arriaga sin sentir algo muy profundo en el corazón. Su nombre empezó a aparecer junto a los grandes y las invitaciones a espectáculos aumentaron. Con cada nueva ciudad que visitaba, surgían nuevos fans y su repertorio se ampliaba. Felipe no era un cantante más, era un auténtico narrador, alguien que sumergía al oyente en sus canciones,
haciendo que cada palabra pareciera una sincera confesión de sentimientos. Y así, naturalmente, conquistó su espacio. Pero el éxito, por muy gratificante que fuera, también trajo desafíos. La presión de la fama, las exigencias de la industria y el peso de mantenerse relevante comenzaron a convertirse en una realidad para Felipe. Sin embargo, estaba decidido a continuar su viaje y consolidar su nombre en la historia de la música mexicana, con su voz ganando notoriedad y su presencia en el escenario cada vez más frecuente. Felipe Arriaga comenzó a grabar álbumes que marcarían su trayectoria. Cada álbum lanzado fue una prueba de su evolución como artista, y cada canción elegida llevaba un pedacito de su alma. Sabía que la música ranchera era más que un simple género musical. Era una tradición, una forma de contar historias que resonaban con la vida del pueblo mexicano. Entre sus canciones más icónicas, algunas se han convertido en verdaderos himnos para los amantes de la ranchera. Letras que hablaban de amor, pérdida, anhelo y lucha. Canciones que tocaban el corazón de quienes las escuchaban, porque Felipe tenía la rara habilidad de transformar los sentimientos en melodías inolvidables. El público se identificó con sus canciones porque reflejaban alegrías y dolores de la vida real, algo que siempre ha sido la esencia de la música mexicana. Sus álbumes empezaron a ser buscados por los fans, sus actuaciones estaban repletas, y la industria reconoció que no era solo un nombre pasajero, se había convertido en un referente. Pero con la fama también vinieron los desafíos. La presión por mantener el éxito, la intensa agenda y la necesidad de superar siempre las expectativas pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, Felipe no se dejó sacudir. Sabía que estaba viviendo el sueño que alguna vez pareció tan lejano, y cada nueva canción lanzada era una prueba de que sus esfuerzos habían dado sus frutos. Y ahora, mirando hacia atrás, ¿cuáles de estas canciones todavía resuenan con el mismo impacto? ¿Cuáles considera que son los aspectos más memorables de la carrera de Felipe Arriaga? Deja tu canción favorita suya y por qué en los comentarios. La música ranchera siempre ha tenido grandes voces que marcaron generaciones, pero Felipe Arriaga logró destacar con un timbre inconfundible y una forma de interpretar que captó la atención de quienes lo escuchaban. Su voz era profunda, llena de emoción, y transmitía una verdad que pocos artistas podían alcanzar. No se limitó a cantar una canción, la vivió, convirtiendo cada palabra en una experiencia sensorial para el oyente. El impacto de su voz fue inmediato. A diferencia de algunos cantantes que necesitaban grandes arreglos para destacar, Felipe tenía un poder natural en su interpretación. Podría cantar una canción con solo una guitarra de fondo, y aún así, su voz sería el elemento principal, llevando todo el drama y la pasión de la letra. Esto lo hizo reconocido no solo como un cantante técnico, sino también como un verdadero narrador, alguien que involucraba al oyente en la canción. Su estilo también se ha convertido en una marca registrada. Si bien muchos artistas siguieron tendencias que iban y venían, Felipe se mantuvo fiel a las raíces de la música ranchera. No intentaba modernizar su sonido para adaptarlo a estándares comerciales, sino reforzar lo más genuino de la música mexicana. Esto le dio a su carrera un respeto duradero, siendo admirado tanto por el público como por otros músicos. El impacto de Felipe Arriaga en la música mexicana fue tan profundo que, incluso después de su muerte, sus canciones siguen siendo recordadas. Su voz es de las que permanecen vivas en el tiempo, siempre asociada a la pureza de la música ranchera y al sentimiento de que Felipe Arriaga no se limitó solo a la música. Como muchos grandes artistas de la música mexicana, encontró en el cine una extensión de su arte. México tenía una fuerte tradición cinematográfica ligada a la cultura ranchera, donde las películas mezclaban acción, drama y, por supuesto, mucha música. Cantantes como Pedro Infante y Jorge Negrete ya habían seguido este camino, y Felipe vio esta oportunidad como una forma de ampliar aún más su influencia. Su presencia en la pantalla no fue solo como cantante, sino también como actor. Supo aportar a sus papeles la misma intensidad que aplicó a su música, dando vida a personajes que representaban el alma del pueblo mexicano. Las películas en las que actuó retrataron a menudo historias de valentía, amistad y desafíos, siempre llenas del espíritu de la música ranchera. El cine permitió a Felipe llegar a un público aún mayor. Incluso aquellos que no siguieron su carrera musical terminaron encantados con su presencia en la pantalla, y muchas de sus películas incluyeron interpretaciones en vivo de sus canciones. Esto ayudó a establecerlo como un artista completo,
alguien que podía emocionar tanto con su voz como con su actuación. Su participación en el cine es uno de los aspectos de su carrera que muchos recuerdan con cariño, pues demostró que su talento iba más allá de la música. Fue un verdadero artista, capaz de contar historias de diferentes maneras, manteniendo siempre viva en su arte la esencia de la cultura mexicana. Es tan genuino lo que ella transmite. La amistad entre Felipe Arriaga y Vicente Fernández fue una de las más emblemáticas en el mundo de la música mexicana. Más que colegas profesionales, eran hermanos del alma, que compartían no solo el escenario, sino también la vida. Vicente siempre vio a Felipe como alguien con un talento extraordinario, y desde el principio se propuso apoyarlo, ayudándolo a ganar espacio en la industria. Felipe, a su vez, tenía una lealtad inquebrantable hacia Vicente. En un ambiente donde se perdieron muchas amistades por motivos de competitividad e intereses comerciales, los dos permanecieron unidos hasta el final. Actuaron juntos, grabaron canciones y siempre estuvieron presentes en la vida del otro, demostrando que la verdadera amistad supera cualquier obstáculo. Esta conexión fue esencial para el crecimiento de ambos. Vicente ayudó a Felipe a abrir puertas en la industria, pero Felipe también fue fundamental en la vida de Vicente, siendo un amigo sincero y un compañero artístico que siempre estuvo a su lado. El respeto y la admiración mutua entre ambos eran tan evidentes que, tras la muerte de Felipe, Vicente no ocultó su dolor. No solo perdió a un compañero de trabajo, sino a un hermano que caminaba. Esta amistad, hasta el día de hoy, es recordada como un ejemplo de lealtad y compañerismo. El éxito nunca llega sin dificultades, y Felipe Arriaga enfrentó muchos desafíos a lo largo de su carrera. El mercado de la música es implacable e incluso los artistas más talentosos tienen que lidiar con obstáculos que van desde la falta de oportunidades hasta la presión constante para reinventarse. Felipe atravesó periodos difíciles, donde la falta de reconocimiento y el miedo al fracaso fueron amenazas constantes. Al principio, la mayor dificultad fue simplemente hacerse notar. México estaba lleno de talentos que buscaban un espacio en la industria, y para un cantante de origen humilde, lograr este protagonismo fue un verdadero desafío. Enfrentó rechazos, puertas cerradas y momentos de incertidumbre, pero nunca se rindió. Con el tiempo, cuando finalmente ganó un lugar de respeto, surgieron otros desafíos. La industria de la música requería algo más que talento. Era necesario mantenerse relevante, afrontar las críticas, hacer malabares con una agenda intensa y mantener la calidad artística. Muchos artistas, al alcanzar el éxito, enfrentan crisis personales y profesionales, y Felipe no fue la excepción. La presión era grande y las expectativas sobre él aumentaban con cada nuevo lanzamiento. Sin embargo, lo que distinguió a Felipe fue su determinación. No se dejó sacudir por los desafíos, sino que los utilizó como combustible para continuar. Cada obstáculo superado fortaleció su trayectoria, convirtiéndolo en un artista aún más respetado dentro de la música ranchera. Además de ser un artista aclamado por el público, Felipe Arriaga era un hombre sencillo, que valoraba a su familia por encima de todo. A diferencia de muchos artistas que se pierden en el resplandor de la fama, Felipe siempre ha mantenido los pies en la tierra, preservando sus raíces y el amor por quienes lo acompañaron desde sus inicios. Nunca olvidó sus orígenes. Incluso después de alcanzar la fama, se propuso regresar a su ciudad natal siempre que podía, manteniéndose en contacto con amigos y familiares de la infancia. Para él, el éxito solo tenía sentido si se compartía con quienes realmente importaban. Su relación con su familia era sólida, y siempre intentaba equilibrar su agenda con momentos con sus seres queridos. Sin embargo, como ocurre con cualquier carrera artística, los constantes viajes y compromisos profesionales hicieron de esto un desafío. Aún así, Felipe se propuso estar presente siempre que fuera posible, demostrando que, a pesar de su fama, nunca dejó de ser un hombre de sólidos valores. Muchos de los que vivieron con él hablan de su humildad y generosidad. No solo fue un gran cantante, sino también una persona querida por quienes lo conocieron de cerca. Su postura fuera del escenario era tan admirable como su presencia frente al micrófono, y ese equilibrio entre el artista y el hombre común hizo que la gente se identificara aún más con él. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que el éxito puede cambiar la esencia de una persona? ¿O crees que quien tiene una base sólida puede mantener sus raíces? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión.
El destino a veces traza caminos que nadie puede predecir. Felipe Arriaga estaba en la cima de su carrera, consolidado como uno de los grandes nombres de la música ranchera, admirado por sus fans y respetado por sus colegas. Parecía que aún tenía mucho que ofrecer al mundo de la música, que su voz seguiría resonando en los escenarios y radios de México por muchos años más. Pero, de forma abrupta e inesperada, su trayectoria se vio interrumpida por un trágico suceso que hasta el día de hoy deja interrogantes sin respuesta. Era una noche normal, sin señales de que algo tan terrible pudiera pasar. Felipe seguía su rutina, rodeado de amigos y compromisos profesionales, cuando ocurrió lo inesperado. Un fatal atentado le quitó la vida, dejando un vacío irreparable en la música mexicana. El shock fue inmediato. Los fanáticos, colegas y familiares no podían creer lo que había sucedido. ¿Cómo pudo alguien tan querido, tan presente en la vida de tantas personas, irse así, de una manera tan brutal? La noticia se difundió rápidamente, causando consternación en todo México. En cuestión de horas, las estaciones de radio comenzaron a reproducir sus canciones en homenaje. Los titulares imprimieron su nombre, y miles de personas comenzaron a expresar su dolor e incredulidad. Nadie estaba preparado para perder a Felipe Arriaga tan pronto, y la forma en que sucedió todo no hizo más que aumentar el sentimiento de injusticia y misterio. La tragedia marcó para siempre su historia, haciendo de su partida uno de los momentos más impactantes de la música mexicana. Pero, como ocurre en casos como este, empezaron a surgir interrogantes. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un crimen premeditado o un acto impulsivo? ¿Había más detrás de la tragedia de lo que sugieren las versiones oficiales? Cuando la vida de un artista de la talla de Felipe Arriaga se ve interrumpida de repente, es inevitable que surjan dudas. Y con el paso del tiempo, la muerte de Felipe quedó rodeada de especulaciones. Algunas versiones oficiales intentaron explicar lo sucedido, pero muchas personas no estaban convencidas de que se hubiera revelado toda la verdad. Los detalles del ataque que le quitó la vida plantearon varias interrogantes. Algunos creen que fue un crimen motivado por cuestiones personales. Otros apuntan a rivalidades en el mundo artístico o incluso desacuerdos con figuras influyentes. México, como cualquier otro país, tiene sus misterios, y cuando una figura pública es víctima de un crimen, siempre existe la sensación de que algo más podría haber detrás de la tragedia. Entre los fanáticos comenzaron a circular teorías. Algunos creían que Felipe podría haber sido el objetivo de algo más grande que un simple ataque aislado. Otros se preguntaron si había recibido amenazas antes del incidente. Y, por supuesto, hubo quienes simplemente se negaron a aceptar su muerte, creando teorías de que podría estar vivo y simplemente retirado de la vida pública. El misterio que rodea su partida se ha convertido en parte de su leyenda. Hasta el día de hoy, hay quienes cuestionan los detalles de la fatídica noche y buscan respuestas a un caso que dejó tantos vacíos. Pero independientemente de lo que realmente sucedió, una cosa es segura: su muerte no borró su legado. Al contrario, hizo que su historia fuera aún más notable y su música siguió resonando como un eterno tributo a su talento. Ahora pregunto, ¿crees que se ha revelado completamente la verdad sobre la muerte de Felipe Arriaga? ¿O crees que hay algo más detrás de esta historia? El día que se fue Felipe Arriaga fue un día de luto para la música mexicana. El dolor lo sintieron no solo quienes lo conocieron personalmente, sino todos los que admiraron su talento. Su nombre estaba entre los gigantes de la ranchera, y su ausencia creó un vacío que nadie pudo llenar. Los artistas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él fueron los primeros en hablar. Grandes nombres de la música expresaron su tristeza, recordando momentos con Felipe y destacando el impacto que tuvo en la industria. Vicente Fernández, su inseparable amigo, fue uno de los más conmocionados, dejando claro que la pérdida era inconmensurable. Las estaciones de radio dedicaron horas y horas de programación para reproducir sus canciones. Las televisiones recordaron su trayectoria, y los fanáticos organizaron homenajes espontáneos en diferentes puntos del país. Fue como si todo México se hubiera detenido por un momento para despedir a uno de sus grandes intérpretes. Pero el impacto de su muerte fue más allá de la tristeza. También aportó una nueva perspectiva a su trabajo. Mucha gente que quizás no lo conocía tan profundamente comenzó a redescubrir su música, y su popularidad, en lugar de disminuir, creció aún más. Como ocurre con muchas leyendas, su partida hizo que su nombre fuera inmortal. Su legado no se limitó solo a su voz,
sino al sentimiento que transmitía a través de ella. La música ranchera perdió a uno de sus grandes representantes, pero al mismo tiempo, la conexión de Felipe Arriaga con su público fue genuina. No era solo un cantante, era un narrador que hablaba directamente al corazón de quien lo escuchaba. Por eso, cuando se anunció su muerte, la reacción de los fanáticos fue pura conmoción. Organizaron vigilias, llenaron redes sociales y periódicos de mensajes de despedida y, sobre todo, mantuvieron vivo el legado de Felipe. Muchas ciudades rindieron homenajes espontáneos, tocando su música en plazas públicas, promoviendo eventos en su memoria y asegurando que su voz nunca sea olvidada. Con el tiempo se realizaron varios homenajes oficiales, conciertos tributo, documentales e incluso regrabaciones de sus canciones por parte de nuevos artistas han ayudado a mantener viva su influencia en la música mexicana. No era un cantante más, era una pieza fundamental de la cultura ranchera, y sus fans se encargaban de que su nombre nunca se desvaneciera. Internet también jugó un papel crucial en la perpetuación de su legado. Los videos de sus actuaciones siguen recibiendo miles de reproducciones. Sus canciones son recordadas constantemente en las listas de reproducción, y las nuevas generaciones descubren su trabajo conmovidas por la intensidad de su interpretación. ¿Y tú? ¿Has oído algún homenaje realizado a Felipe Arriaga? O, si pudieras rendirle homenaje, ¿qué canción elegirías? Escribe en los comentarios y comparte tu recuerdo. Aún décadas después de su partida, el nombre de Felipe Arriaga sigue vivo en la memoria de los apasionados de la música ranchera. Su impactante voz, su interpretación cargada de emociones y su legado artístico permanecen intactos por el tiempo. En el mundo digital, donde la música puede llegar a cualquier rincón del planeta con un solo clic, su obra sigue siendo descubierta por nuevas generaciones que quedan encantadas por su autenticidad. Internet se ha convertido en un gran escenario para los artistas fallecidos, y Felipe Arriaga no es la excepción. Sus canciones siguen compartiéndose. Sus antiguas interpretaciones resurgen en vídeos restaurados y el interés por su carrera nunca ha disminuido. Las plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music mantienen sus canciones disponibles para que tanto los antiguos fans como los nuevos oyentes puedan conmoverse con sus interpretaciones. Muchos que nunca tuvieron la oportunidad de verlo en vivo ahora pueden ver sus presentaciones, sentir la fuerza de su voz y entender por qué fue uno de los grandes nombres de la música mexicana. Otro factor que mantiene presente a Felipe hoy son los homenajes que realizan nuevos artistas. Muchos cantantes rancheros, tanto veteranos como recién iniciados, reconocen la influencia de Felipe Arriaga y le rinden homenaje, ya sea interpretando sus canciones en espectáculos o grabando versiones de sus éxitos. Su nombre sigue siendo venerado dentro del mundo artístico. Vicente Fernández, su gran amigo, siempre se propuso recordar la importancia de Felipe en su vida y carrera, e incluso después de la muerte de Vicente, la amistad entre ambos sigue siendo uno de los aspectos más recordados de sus historias. Además, los aficionados siguen preservando su memoria. Existen foros, grupos y páginas dedicadas exclusivamente a él, donde la gente comparte historias, recuerda momentos y mantiene vivo su legado. Muchos todavía buscan información sobre su carrera, su vida personal y los misterios que rodearon su muerte. Su nombre nunca cayó en el olvido porque su obra habla más que el tiempo. Si algo nos enseña la historia sobre grandes artistas como Felipe Arriaga, es que la verdadera inmortalidad proviene del arte que dejan al mundo. Y en su caso, su voz, sus canciones y su pasión por la música ranchera hacen que, incluso años después de su partida, siga presente en el corazón de miles de personas. El tiempo puede llevar muchas cosas, pero nunca borra el legado de un verdadero artista. Y con Felipe Arriaga, esta verdad se hace aún más evidente. Décadas después de su muerte, su voz continúa resonando a través de los parlantes, ganando nuevos oyentes y manteniendo encendida la llama de la música ranchera. Su influencia permanece intacta, siendo reverenciado tanto por los veteranos del género como por los artistas de la nueva generación que encuentran inspiración en su entrega emocional y autenticidad. La tecnología ayudó a mantener vivo su trabajo. Plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music garantizan que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pueda escuchar sus canciones y quedar encantado con su extraordinaria voz. En los comentarios de sus videos, es común encontrar mensajes de fans mayores, recordando la época dorada
y nuevos admiradores sorprendiéndose por la grandeza de su música. Muchos que nunca antes habían oído hablar de él, terminan descubriendo sus canciones y enamorándose de su interpretación única, demostrando que su arte trasciende generaciones. Los impuestos también son una constante. Varios artistas de la música mexicana se preocupan por incluir canciones de Felipe Arriaga en sus repertorios, manteniendo viva su memoria a través de nuevas interpretaciones. Vicente Fernández, su gran amigo, siempre elogió su importancia, e incluso después de su propia partida, el vínculo entre ellos sigue siendo recordado como uno de los mayores ejemplos de amistad en el mundo artístico. Además, el público que siempre ha admirado a Felipe Arriaga sigue haciendo honor a su nombre. Grupos de fans se reúnen en las redes sociales para compartir recuerdos, fotos raras y videos de sus presentaciones, contando su historia y perpetuando su impacto en la música mexicana. Su nombre nunca cayó en el olvido, ya que su arte habla más que el tiempo. Si algo hemos aprendido de las historias de grandes artistas como Felipe Arriaga, es que la verdadera inmortalidad está en lo que dejan al mundo. Y Felipe dejó mucho más que canciones. Dejó un pedazo de su alma en cada canción que interpretó, volviéndose eterna a través de la emoción que aún hoy sienten quienes lo escuchan. Hablar de Felipe Arriaga es hablar de uno de los pilares de la música ranchera. No fue un cantante más, sino uno de los grandes que ayudaron a darle forma al género y a mantener viva la tradición musical mexicana. Su legado se extiende más allá de sus canciones, pues representó magistralmente la esencia de la ranchera, la emoción pura, la pasión por la tierra, las historias de amor y dolor que resuenan en el alma de quien las escucha. Felipe no solo cantaba, transmitía sentimientos de forma visceral. Su voz llena de emoción transformó cada canción en una historia personal, y esta es una de las razones por las que su música nunca perdió relevancia. Su forma de interpretar sirvió de inspiración para muchos artistas que le sucedieron, y su obra sigue siendo un referente dentro del género. Otro aspecto importante de su legado fue su amistad y asociación con Vicente Fernández, quien fortaleció aún más la música ranchera y creó uno de los momentos más decisivos en la historia de la música mexicana. La lealtad entre ambos y el respeto que Vicente siempre mostró por Felipe ayudaron a consolidar su importancia, logrando que su nombre fuera recordado con el mismo cariño y respeto que merecen los grandes íconos de la música. Y no podemos olvidar su aportación al cine. Felipe Arriaga también ayudó a mantener la tradición de la música ranchera en el séptimo arte, reforzando la conexión entre la cultura popular mexicana y sus expresiones artísticas. Sus películas siguen siendo vistas, sus escenas conmueven a nuevos públicos y su imagen permanece viva en la memoria de quienes crecieron viendo las producciones clásicas en las que participó. Hoy, el nombre de Felipe Arriaga está entre los grandes. Su música, sus interpretaciones y su historia son parte de la identidad musical de México. Se volvió inmortal no solo por la tragedia que lo alejó demasiado pronto del mundo, sino por el impacto que tuvo y sigue teniendo en la vida de las personas. Su legado no solo se recuerda, se siente en cada acorde de sus canciones, en cada verso que aún conmueve y en cada fan que mantiene viva su memoria. Y ahora les pregunto, ¿qué representa para ustedes el legado de Felipe Arriaga? ¿Qué es lo que más te impresiona de la trayectoria de este gran artista? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión, porque es a través de estos recuerdos que tu historia nunca será olvidada.